Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Centroamérica, el presente y sus pasados, de Héctor Lindo y de este servidor, Víctor Acuña. Este podcast tendrá una particularidad que será conducido por nuestra productora general, Gloriana Rodríguez, y por mí, y no vamos a contar con la presencia del colega Héctor Lindo por razones especiales. Hoy quisiera darle la bienvenida a dos personas que han aceptado conversar con nosotros sobre el tema el mundo urbano en la vida social y política de Centroamérica en el siglo XX. El profesor José Julián Yaguno y el profesor Luis Rubén González. Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Hoy abrimos una conversación sobre las ciudades centroamericanas, pero no únicamente como escenarios de concreto, tránsito y crecimiento, sino como territorios vivos donde se han disputado los sueños, los miedos, las desigualdades y las posibilidades de nuestra historia. Hablar del mundo urbano en Centroamérica es hablar de migraciones, memorias, violencias, resistencias, trabajadoras y trabajadores, identidades y poder. Es preguntarnos cómo las calles, los barrios, los mercados, los buses, las plazas y las periferias han moldeado la vida política y social de nuestros países. Porque las ciudades no solo se construyen con edificios, también se hacen de heridas, con luchas y con la manera en que las personas aprenden a convivir y a sobrevivir dentro de ellas. En este episodio queremos recorrer las ciudades centroamericanas como quien recorre un archivo humano, escuchando sus tensiones, sus silencios y transformaciones, para entender no solo cómo crecimos y cómo nos transformamos, sino también qué dicen sobre quiénes hemos sido y quiénes estamos intentando ser como región. Mi nombre es José Julián Yaguno, trabajo en la Universidad de Costa Rica. Ahí soy profesor en la Escuela de Ciencias Políticas y investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales, y me dedico sobre todo a temas relacionados a movimientos sociales en Centroamérica, historia de las ideologías políticas, especialmente de izquierdas centroamericanas, y también doy clases sobre teoría y pensamiento político. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar por aquí. Soy Luis Rubén González Márquez, soy investigador postdoctoral en el Centro de Investigación Política Interamericana de la Universidad de Tulane. Soy salvadoreño, historiador de formación, luego sociólogo. Mis temas de investigación son también movimientos sociales y movimientos ambientales. Me interesa la sociología histórica y comparativa y la teoría social contemporánea. Esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el estado. A quien conviene el orden que se mantiene. Perdonen pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo pero no es suficiente. Aunque intento no entiendo al resto de la gente. Muchas gracias a Luis Rubén y a José Julián por unirse a esta conversación, y quizás cuando hablamos de mundos populares urbanos, ¿de quiénes estamos hablando y por qué se puede afirmar que fueron fundamentales en la historia del siglo XX? Tal vez lo primero que sería interesante reflexionar es sobre qué es lo urbano, no solo sobre quiénes lo habitan, sino sobre qué podemos entender sobre el urbano, ¿verdad? Porque eso es una construcción histórica que también va cambiando en nuestros países, y es lo que vamos a entender como ciudades o como el urbano también se va modificando en la historia. No es lo mismo entender el San José de 1890, de 1930 o el San Salvador del 2026. Eso siempre se va como transformando. Entonces, yo quería empezar con esa reflexión, pensar que el urbano es una construcción histórica, es cambiante
Y en nuestros países centroamericanos también no está totalmente desvinculado del mundo rural, como probablemente vamos a hablar más adelante, sino que podemos encontrar muchas zonas donde lo urbano y lo rural se desdibujan, ¿verdad? En el paisaje, en la forma en que la gente conversa, interactúa, socializa. Y lo otro es que lo urbano y la ciudad también puede ser una idea, puede ser un imaginario, puede ser una identidad. No solo es un lugar donde se concentran servicios, infraestructuras, personas, sino que también puede ser una utopía, puede ser un deseo, también puede ser un lugar que se vive mucha desigualdad, pobreza, violencia. Ahí es donde podemos conectar con las personas que lo habitan y que le dan también un sentido a la ciudad. Entonces, precisamente son esas personas que trabajan, ¿verdad? Que viven de su sudor, de su trabajo cotidiano, personas artesanas que tienen algún oficio, personas trabajadoras diversas, hombres, mujeres, niños y niñas, porque también en la historia de nuestra región la niñez le ha tocado enfrentarse al trabajo desde épocas muy tempranas, entonces no podríamos hablar de los sectores urbanos populares sin olvidarnos también de niños y niñas y sobre todo personajes organizados que a veces pueden pasar desapercibidos porque no son parte de una organización formal constituida, pero que efectivamente en su cotidianidad también ejercen formas de resistencia, de reflexión, y precisamente ahorita podemos ir ahondando en algunos de esos ejemplos de cómo esos espacios urbanos, esas ciudades, son habitadas y son modificadas también por sus personas. Y eso incluso a veces lo podemos ver en los vestigios, ¿verdad? De la infraestructura, un graffiti viejo, podemos ver una placa, algún edificio histórico, algún viejo local de algún sindicato. Esas son a veces muestras de memoria que muchas veces no le ponemos mucha atención cuando recorremos una calle o una avenida, pero que siempre son importantes para recordar pues las luchas de las personas que habitaron esos espacios. Estos sectores son heterogéneos por definición. Tenemos distintos grupos sociales que en esa transformación que mencionaba José Julián de qué es lo urbano, pues han ido habitando y poblando estas ciudades en Centroamérica y como fenómeno social de agregación y vivencia identitaria, pero también en unas condiciones de vida, y viéndolo de la larga duración, podríamos decir que es un fenómeno definitorio del siglo XX, en una transformación que va de sociedades fundamentalmente rurales a sociedades a finales del siglo XX y en el siglo XXI más urbanizadas o mayoritariamente urbanizadas. Ahí ha habido una transformación tanto en las economías productivas de las personas que habitan, y esto es una definición, de las personas que viven y habitan la ciudad, pero también de las personas que reproducen su vida, satisfacen servicios y trabajo reproductivo en la ciudad, las dimensiones urbanas, ¿no? No se puede hablar del fenómeno urbano sin hablar de las ciudades centroamericanas. Son ciudades que no han sido planificadas, comenzaron con buenos rasgos coloniales, ¿no? Pero su crecimiento mayor, más allá de lo vegetativo, en el siglo XX está ligado a la agroexportación y que luego, pues, ligado a otros proyectos de desarrollo que vinieron después, ha ido creciendo y han configurado las actuales manchas urbanas, ¿no? Las grandes áreas metropolitanas del Istmo Centroamericana. Deja todo atrás para encontrar la paz, pasa bajo las fronteras, más solidaridad. Deja todo atrás para encontrar la paz, pasa bajo las fronteras. Del bus, la última parada, a su alrededor observa luces de madrugada, un hotel lo anuncia, un cartel luminoso, una larga noche entre el miedo y el reposo de una ciudad desconocida. En su corazón la esperanza está expandida, al salir el sol será un nuevo día, una nueva lucha, lucha de violencia, lleva en su espalda valiente, fuerte, refleja su mirada, sangre caliente, centroamericana. Y bienvenida hermana, la tierra no es de nadie, bienvenido hermano, caminemos de la mano. Cuando pensamos en estas ciudades, las que vemos hoy, a veces nos es difícil ir al pasado y este podcast hace este ejercicio de llevarnos a esos momentos fundamentales. ¿Cuáles dirían ustedes que son momentos importantes y temas centrales para la participación ciudadana y la participación histórica en las ciudades donde hay vendedoras informales, donde hay mercados, donde están las plazas, donde están las redes de transporte, donde también convergen, como decía José Julián, los mundos rurales, hay campesinas, hay campesinos, hay personas indígenas allí, hay comunidades urbanas que se gestan desde otras múltiples maneras? ¿Qué dirían ustedes como esos hitos que van moldeando también estas identidades?
Podemos verlo creo que desde dos perspectivas. Uno es que está alimentando este crecimiento de las ciudades, ¿no? Y hay algo que quiero retomar, ¿no?, de la introducción que hacías, y es las migraciones. El crecimiento vegetativo de las ciudades, la explosión que vemos a lo largo del siglo XX, se encuentran estas migraciones, con toda la complejidad que el fenómeno migratorio tiene, migraciones a veces estacionales, y ahí vienen esas conversaciones con el mundo rural, urbano, no son fronteras cerradas, hay personas que van y vienen, también migraciones que se van asentando y que van dejando generaciones y van generando una serie de identidades y también una serie de organizaciones. Entonces, por un lado tenemos ese fenómeno que está empujando las migraciones, pero también tenemos la construcción de los habitantes y las habitantes de la ciudad como grupos sociales organizados, y yo diría con una alta capacidad organizativa comparativamente con otros grupos sociales en Centroamérica. Entonces, el otro gran hito es la organización que hemos visto en la ciudad, la organización de trabajadores, trabajadoras, de vendedores, de pequeños comerciantes, de inmigrantes incluso internacionales que se asentaron en las ciudades. Entonces, toda esta capacidad organizativa va permeando, ¿no?, cómo estos grupos pueden influir frente al aparato estatal, frente a las élites, frente incluso a los sectores medios. Quiero destacar además un tercer rasgo del urbano que nos habla de su peso en la historia política de Centroamérica, y es los sitios de poder como geografías están en las ciudades. Ahí están las casas presidenciales, ahí están los cuarteles, ahí están el poder judicial, el poder legislativo, ahí se concentran estos grupos, ahí incluso son sitios de habitación de las élites. Entonces, la acción colectiva de quienes habitan las ciudades va a encontrarse geográficamente muy cerca de estos sitios de poder, de estos centros de poder, y por lo tanto, a partir de ahí puede tener una influencia, puede pesar, incluso puede retar a esos poderes estatales o económicos establecidos. Sí, yo quería tal vez como tomar uno de los hilos que estaba mencionando ahorita Luis Rubén, es precisamente esa particularidad de la ciudad como sitio de poder y como concentración de infraestructura y de servicios, que también podría convertirse en una infraestructura de resistencia, como lo ha llamado, por ejemplo, James Scott. El hecho de que convivan en un espacio, digamos, tan cercano, aunque segregado habitacionalmente o con barrios diferenciados, también les permite precisamente esas estrategias de poder. No es muy recurrente que uno pueda ver la acción colectiva de principios del siglo XX, donde ocurren huelgas o manifestaciones muy cerca, donde vive el presidente, donde están los cuarteles, donde se concentran las grandes élites. Entonces tienen esa capacidad de apropiarse también de esos sitios de poder y esa infraestructura también a su favor para llevar a cabo demandas colectivas, para formar mitines en plazas o para hacer conmemoraciones también de sus propios mártires o de sus propias luchas, fechas que se convierten significativas, como el 15 de septiembre, como el 1 de mayo, también son conmemoraciones que van congregando a distintos sectores de la población trabajadora y que se dan en el centro de las ciudades. Entonces, por eso es que la infraestructura también puede dejar como esas huellas o esas marcas, los edificios, como mencionaba ahora, de a veces algunas pequeñas placas, antiguas sedes de librerías o de centros de organizaciones que son muy importantes, y que yo creo que eso sería un proyecto muy interesante que las personas interesadas en la historia y en el pasado y el presente de Centroamérica podríamos intentar, digamos, de alimentar más recurrentemente, y es la importancia de la memoria de nuestras ciudades también como sitios de resistencia. Hay algunos ejemplos en otros países latinoamericanos como Brasil o Argentina, donde los sitios de memoria ya son parte incluso de un calendario conmemorativo y de lugares, digamos, como significativos, donde las personas pueden saber qué ocurrió ahí en algún momento preciso, y que tal vez en nuestros países eso no lo tenemos tan integrado. Por supuesto que hay iniciativas, pero tal vez no las hemos logrado visibilizar o organizar de alguna manera, y esto sería un proyecto muy interesante también para conversar con personas de la geografía, de la sociología urbana, de la arquitectura, poder hacer esos propios mapas de las ciudades, pensándolo no solo como lugares de las élites, sino que mapeando esos lugares donde los sectores populares, las organizaciones de personas trabajadoras han tenido sede, se han reunido de forma permanente o de forma efímera. Y por último, también recalcar que también mencionaba Rubén ahora que no es un espacio, digamos, completamente ajeno al mundo rural. Muchas de las personas que habitan la ciudad también están dedicadas a la pluriactividad, ¿no? Se pueden dedicar a una serie de cosas que puede pasar desde el mundo rural al urbano, a distintos oficios para buscar la sobrevivencia, ¿no? Entonces no es un mundo
cerrado en sí mismo tampoco. Sobrepoblación en barrios marginados, mega obras disfrazadas de progreso y te pavoneas de esto. Hospitales sin medicamentos, escuelas públicas sin libros de texto. Y en encuesta mundial ya subimos al tercer puesto. Presos políticos apelamos libertad. Somos tan cínicos, seguimos tragándonos su verdad. Eres obrero del sistema con número y sin nombre para identificar. Vinculemos esto de los mundos populares urbanos con los sectores rurales y algo que ustedes mencionaron también, las clases medias. Como de alguna manera pensamos en el mundo urbano como un mundo homogéneo o tendemos a pensar en el mundo rural como un mundo homogéneo, y con esto les invito a escuchar el episodio anterior donde hablamos justamente de las clases subalternas rurales, en donde esto quedó claro que no es así, pero en el imaginario del que hablaba al principio José Julián, de repente se nos instaura ese estigma de alguna manera de pensarnos todos y todas muy homogéneas y todas las etapas históricas también muy homogéneas, como si las demandas de hoy hubiesen sido las demandas de hace 50, 60 años, 40 o incluso 10 años atrás. Primero, hay que aclarar que sí hay una diferencia, ¿no? Sí hay una diferencia social, identitaria, sí hay una construcción diferenciada, pero eso es muy distante a decir que son dos mundos cerrados. Pero sí es importante reconocer la diferencia por la expoliación, ¿no? Yo sé que este es tema de otro capítulo, del capítulo anterior, pero por la expoliación que se ha hecho históricamente de comunidades indígenas y campesinas, ¿no? En formas de colonialismo interno en Centroamérica. Pero también esto atiene a la diferencia de las ciudades, ¿no? Las ciudades en Centroamérica a lo largo del siglo XX han gravitado de estar en un sector de la economía, de las formas de acumulación económica en Centroamérica, complementario, secundario, más servicios financieros, cuando eran repúblicas agroexportadoras, donde la principal fuente de acumulación y la atención era en el campo, a ser ahora, en muchos casos, uno de los sectores cruciales, ¿no? De acumulación en economías informadas, en economías más financiarizadas, ¿no? Entonces ahí hay un cambio, además con los experimentos de mediados del siglo XX de industrialización, donde las ciudades también tenían, y los grupos que habitaban, sobre todo los trabajadores urbanos, los obreros y obreras, aunque muchas veces se excluía a las mujeres. Esos imaginarios a mediados de los 50, pues estaban en un papel central. Te podemos discutir si realmente esos experimentos cambiaron la economía, pero en este proyecto al menos sí estaban en el centro. Pero a principios del siglo XX, ¿no? Entonces han cambiado, y con eso la relación con los mundos rurales y urbanos. Entonces más bien sería de pensar las formas en que se articulan funcionalmente o no se articulan, como podemos pensar que ha sucedido más recientemente, con mayores migraciones del campo a la ciudad, pero en un periurbano muy marginalizado, muy informalizado, que tiene rasgos de ambos, ¿no? Y que es un fenómeno bastante curioso, notable de toda Latinoamérica, pero que también tiene sus contornos en Centroamérica. Sí, tal vez esa parte de la diferenciación es importante porque es como una convivencia simultánea, tanto de encuentros como de desencuentros, como también de profundización de desigualdades, ¿no? En esto de la migración interna, también es importante reconocer que muchas de las personas que migran a las ciudades porque son expulsadas del campo, ya sea por procesos violentos, como ha pasado en la mayoría de nuestros países de forma bastante directa y explícita, o por la privatización de las tierras en comunidades indígenas, en ejidos, en comunidades campesinas, pero en otros lugares también no una violencia tan explícita, pero que igual obliga a la gente a migrar porque no hay oportunidades de trabajo, o porque las condiciones de salud son bastante malas, o porque no hay suficiente infraestructura también para poder transportarse, o para la alimentación, para ir a acceder a la educación. Entonces también recordar eso, que la gente no solo migra a la ciudad por deseo, digamos, aunque eso también es parte, pero muchas veces porque no les queda otra alternativa, ¿no? Son obligadas también y nuestras ciudades tienen esa particularidad que no necesariamente han sido planificadas a largo plazo. Entonces ha sido ese conjunto de encuentros, digamos, desiguales y asimétricos que han conformado las ciudades centroamericanas. Tal vez algo que quería rescatar es esto de las demandas diferenciadas. Yo creo que sí han habido demandas diferenciadas, y sobre todo también presencia del Estado diferenciadas también dependiendo de las regiones. Podemos decir que el Estado siempre ha tenido una presencia bastante desigual territorialmente, interna en los países y a nivel regional, y por eso decía yo que muchas veces esa presencia y esa falta de oportunidades ha obligado a las personas a trasladarse. Y un ejemplo que quería dar de una demanda muy particular de las ciudades son las luchas inquilinarias, las llamadas huelgas del inquilinato, que se dieron mucho en la primera mitad del siglo XX,
Tal vez las de Panamá son las más reconocidas, en 1925, 1932, ¿verdad? La ciudad de Panamá y de Colón, que eran los ejes, digamos, del canal de Panamá y de toda la gran infraestructura, digamos, de nuestra región, que es el canal interoceánico, y eran ciudades que se volvieron sumamente caras para habitar. La mayoría de las personas alquilaban un cuarto, ¿verdad? Algo muy cercano a lo que le llamaríamos a Costa Rica en la actualidad como una cuartería, ¿verdad? Esos lugares que están muy llenos de muchísimas personas, que son muy pequeños, que son hacinados, que tienen condiciones bastante insalubres. Y esos fueron movimientos que se desarrollaron de forma masiva en la mayoría de las ciudades y que incluso eso implicó expulsión de personas, una violencia estatal bastante importante, como fue el caso de Panamá que mencioné anteriormente. Entonces, la lucha por la vivienda y por las condiciones de vida digna en la ciudad ha sido una de esas demandas particulares, digamos, de la vivencia urbana, que si bien es cierto, en los espacios rurales también han existido este tipo de luchas, digamos que el espacio, la tierra, la finca, la hacienda, el pueblo, el municipio te da también otras alternativas, digamos, más o menos para poder jugar con eso, que la ciudad en espacios más reducidos, más hacinados, es como más complejo, ¿no? Y finalmente, tal vez como para no dejar perderlo ahí, creo que Luis Rubén también podría aportar bastante en el caso salvadoreño, es la relación también con lo que se considera la intelectualidad o las clases medias, que también es distinto, ¿verdad? Cuando hablamos de intelectualidad en Centroamérica, no nos imaginemos, ¿verdad? La intelectualidad formada necesariamente en universidades, estilo europea, porque muchas veces eso que se llamaba intelectualidad en el pasado centroamericano eran maestros, eran maestras o eran personas de algún oficio artesanal, digamos que habían adquirido, no sé, los tipógrafos fueron llamados en algún momento la intelectualidad obrera, ¿no? Porque eran estas personas que por su oficio tenían que leer y tenían un gran, digamos, como conocimiento a través de la lectura. Y esas relaciones también fueron provechosas, pero también fueron ambiguas, ¿no? En algunos casos hicieron alianzas para fundar, por ejemplo, universidades populares o centros sociales o bibliotecas populares, pero en otros casos también los sectores trabajadores también le reclamaban a esa, digamos, intelectualidad precisamente ese distanciamiento, ¿no? Por su forma de pensar, por el tipo de reivindicaciones también que planteaban. Entonces yo creo que eso es una clave interesante también, esa relación con los sectores letrados, digamos, para decirlo de una forma más amplia. Diseñada y escogida para expresar verdad, ser la voz de esas mujeres que tienen miedo de hablar. Se les enseñó en su crianza sumisión, debilidad. Me dijeron que es pecado levantarse y guerrear, mas me encontré en la Biblia con Débora y Esther, que ejército guiaron para alcanzar un bien. Transformaron sus historias, hombres fueron educar, levantada desde abajo, rescatada de oscuridad. Aprendí que mis batallas se transforman en rap. Me llaman la veterana, la maestra, la mamá. Y aunque los hombres se quillan, mi flow les intimida. La MC Mori, las hip hopas en el mapa ya están. José Julián acaba de decir que una ciudad uno la puede recorrer no solamente como un espacio, sino como un viaje en el tiempo. De hecho, eso ocurre, ¿verdad? En los modelos clásicos de turismo de grandes ciudades, donde uno visita los grandes monumentos. Pero hay otra manera de visitar una ciudad, que es la que plantea José Julián, en donde uno camina por ese espacio y va caminando en la historia de las luchas y de la configuración sociopolítica de esa ciudad, tal y como se forjó a un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, uno podría visitar el local, no sé dónde está eso, dónde quedaba, de la información que fue quemada durante los días de la caída de la dictadura de los Tinoco. Entonces, en esta imagen, si es una ciudad, uno la puede recorrer como recorre uno el tiempo, un pasado, con un pasado conectado con el presente, por supuesto. La pregunta que yo les haría a ustedes, en una visita de ese tipo, en donde uno iría por los lugares de memoria de la historia centroamericana, en donde van quedando huellas indelebles. Bueno, todo se puede borrar, y de hecho eso está ocurriendo ahora, de luchas y de conquistas. ¿Cuáles serían, digamos, en ese recorrido de una ciudad ideal centroamericana que sintetiza, por así decirlo, todas las capitales centroamericanas o algunas otras ciudades importantes, como por ejemplo el caso de El Salvador, de Santa Ana o de Quetzaltenango, el caso de Guatemala? ¿Cuáles serían, según ustedes, esos hitos? ¿Cuáles son los lugares de memoria de la vida urbana, social y política centroamericana
de una ciudad ideal que sintetiza, por así decirlo, que junta en un solo espacio imaginario una sola ciudad? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es un reto y es algo que hay que hacer, ¿no? Como decía Febre, hay que salir. Como historiadores tenemos que salir. En mi caso, yo, pues, más que pensar en una ciudad ideal, pensé en San Salvador en algún momento, intenté reconstruir las geografías de la memoria del movimiento laboral. ¿Cómo se ha movido el 1 de mayo? Y esto creo que puede ser una indicación de ese recorrido, ¿no? Y comenzaría por Santa Ana, porque el 1 de mayo se celebró primero en El Salvador, en Santa Ana. Y ahí está un edificio muy importante, histórico, patrimonial. Santa Ana es la ciudad con mayor patrimonio en El Salvador, con mayor sitios de patrimonio. Está la Escuela de Artes y Oficios, que todavía existe. No es casualidad, ¿no? Porque Santa Ana le disputó a San Salvador por el poder del café. Luego San Salvador finalmente tuvo su ascendente a principios del siglo XX. Y luego ya se mueve a el centro de San Salvador. El centro de San Salvador, ahora muy intervenido, pero donde ahí teníamos locales, todavía tenemos locales que han marcado los hitos de las luchas sociales. Ahí estaba el local de la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños, fundada en 1924. Se celebraba yendo al Parque Cuscatlán. Luego el recorrido cambió hacia el Parque Libertad y se mantuvo por mucho tiempo ahí en las intermitencias que se celebró el 1 de mayo en la historia dictatorial muy larga de El Salvador. Luego ya el recorrido que se hacía a principios del siglo XX, que era de El Salvador del mundo hacia abajo, ir del norte del Nuevo San Salvador hacia el centro histórico. Y ahora últimamente con las nuevas intervenciones pues se ha convertido la nueva Biblioteca Nacional, este nuevo edificio, en un sitio de disputa donde también actores movilizadas llegan a disputar, ¿no? Este nuevo símbolo de poder actual en El Salvador. Entonces creo que está muy ligado a los sitios de poder también, pero también cómo los grupos logran darle un propio sentido, logran girarlo, ¿no? El centro de San Salvador está lleno de historias en las distintas generaciones. Ahí estuvieron muchas personas en la clandestinidad en los 50s, en los 70s, en los 80s. Muy cerca de donde es la FRTC, luego está el local que todavía existe de Andes 21 de junio, ¿no? Esta Federación de Trabajadores, Movimiento de Trabajadores Salvadoreños, ¿no? Está muy cerca en cuanto a cuadras, aunque pertenecen a distintos momentos de la historia salvadoreña. Por ahí estaba la Concordia, la que le acaban de meter fuego a la Concordia, ¿verdad? El Concordia estaba a 2 cuadras de donde está Andes y está eso a 2 cuadras de donde estaba FRTS. Distintas líneas ideológicas, distintas fuentes, pero una misma geografía, ¿no? Se están compartiendo espacios, distintas expresiones del movimiento laboral salvadoreño. Tal vez como para unirme a esta reflexión que hacía Rubén, es interesante porque, bueno, yo me he interesado también por eso de la geografía laboral y he podido colaborar con algunas amistades de geografía, digamos, como que me hayan ayudado a reconstruir eso. Y en el caso costarricense es bien complicado en San José porque además nuestras direcciones son un caos, ¿no? O sea, todavía nos seguimos orientando por el norte, el sur, el este, el oeste, por lugares que ya no existen, que eso es interesante porque de alguna manera nos obliga a estar activando nuestra memoria de aquí estaba tal cosa, el antiguo referente, siempre nos estamos refiriendo a un edificio que ya no existe, ¿no? Nos obliga a tener como ese ejercicio mental de estar recordando qué era lo que había ahí. Y es interesante también cómo cambia la geografía también como de la protesta, ¿no? Los primeros recorridos también del 1 de mayo en San José, la primera vez que se celebró en 1913, el recorrido iba por el Cementerio Obrero, iba por el Parque La Sabana, recorría también partes del centro de escuelas de artes y oficios y de centros educativos, pasaba por la Penitenciaría Central. Entonces eran todos lugares que eran representativos también para la vida de las clases populares y que tenía como ciertas claves en las conmemoraciones. En la segunda mitad del siglo XX, conforme el Estado en Costa Rica fue creciendo y fue interviniendo cada vez más y regulando más espacios de la vida social, los recorridos de las protestas y el 1 de mayo se dan por la Avenida Segunda, pasan por la Plaza de la Democracia y siempre desembocan o en la Plaza de la Democracia o frente al edificio de la Asamblea Legislativa y del Congreso, ¿no? Entonces también hay una modificación ahí en los recorridos también de la ciudad y de las manifestaciones que tiene que ver mucho con a quién se quiere interpelar, ¿no? Porque finalmente muchas de las manifestaciones en San José lo que buscan es interpelar al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, al Estado, digamos, a las caras más visibles del Estado, y eso a principios del siglo XX no necesariamente era así. Muchos de los recorridos no necesariamente pasaban por una solicitud expresa en alguna institución estatal, sino que configuraba algunos lugares como distintos. Entonces sería muy interesante poder hacer ese mapa, digamos, de las distintas ciudades y ojalá empezar el recorrido desde la ciudad de Panamá, ¿no? Que también es una ciudad que a mí me parece clave y que es un país que
por razones históricas y por cosas que a veces uno no termina de entenderle, muchas veces le damos la espalda, ¿no? A veces conocemos poco, en el caso costarricense de nuestros vecinos, ¿no? Y en el caso tal vez de El Salvador un poco más lejano, pero de Panamá, que también fue una ciudad clave con una infraestructura que sigue siendo importantísima en toda la geopolítica mundial, ¿no? Rompiendo los moldes, no quiero que me formen con los paradigmas de una sociedad conforme. Cuestionate la sangre derramada en nuestra historia, nombres de inocentes que tejen la memoria. Yo quisiera cerrar abriendo los mundos populares urbanos centroamericanos. Ustedes han dicho, son mundos de vida, la gente vive ahí, vive sus vidas, son mundos de resistencia y son mundos de reivindicaciones y demandas. Han dicho esas tres cosas ustedes en esta conversación. Entonces uno podría preguntarse, por lo que ustedes están diciendo, la historia del siglo XX es imposible no entenderla sin saber o reconocer lo que esa gente aportó a lo que podríamos llamar la convivencia social, a los derechos sociales y a la convivencia política democrática, en este caso siempre inacabada la democracia en Centroamérica. Podemos notar incluso sedimentaciones de las luchas y estas demandas en instituciones estatales, en derechos concretos, también en imaginarios, ideologías y agendas no inacabadas, como esto en Centroamérica. Sí, marcaron el siglo XX, definitivamente, y podemos rastrearlo. Yo creo que es nuestro deber de rastrear. Sí, yo diría también como de forma sintética que uno lo puede ver también en los servicios públicos, ¿no? Deteriorados, no siempre universales como quisiéramos, pero por ejemplo en la electrificación, en los acueductos, en los caminos, en los mercados, en las construcciones de escuelas, muchas veces la mayoría de esas iniciativas venían precisamente de las personas organizadas de los barrios populares que después el Estado o institucionalizaba o apoyaba, pero muchas veces vinieron de esas iniciativas, ¿no? Entonces, si nos centramos incluso en la historia de los servicios públicos, una de las claves imprescindibles tiene que ver precisamente con la participación y la agencia de las personas que vivían en las ciudades, ¿no? Para poder solventar sus propias necesidades. Quizás valga como reflexión final decir que, por lo que acaban de plantear ambos, nosotros vivimos en ciudades que son lo que son porque hubo personas antes de nosotros, de otras generaciones, que pidieron para esas ciudades cosas, servicios, realidades que hoy a nosotros nos parecen dadas, pero que para aquellas personas de hace 50, 60, 100 años no eran realidades, sino más bien carencias. Eso me parece muy vigente en el tiempo presente. Así que muchas gracias a ambos, a José Julián y a Luis Rubén, y esperamos que acepten seguir conversando con nosotros. Muchas gracias, don Víctor. Y también otra pregunta que nos deja esta conversación es si Centroamérica puede imaginar ciudades más humanas, más habitables y, como dijeron nuestros invitados, más conscientes de su propia memoria histórica. Síganos en redes sociales y si le gustan nuestros episodios, por favor, comparta este episodio. También devuélvase a escuchar alguno que le interese. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Gloriana Rodríguez Corrales. Asistencia de producción, Ana María Ramírez Macís. Música original de Manuel Monestel. Técnico de grabación, Paolo Marín. Arte visual, Karina García. Diseño gráfico y contenido web, Luna Salazar Palacios y Jimena Espinosa Ayala. Una producción de la Escuela de Historia, la Vicerrectoría de Acción Social y la Radio UCR. Universidad de Costa Rica, 2026.